Pastor Jairán, bienvenido al programa. Más bien gracias a ustedes por la invitación que me hacen y me permiten entrar a sus hogares. Muy amables. Pastor Jairán, el tema para el día de hoy es el perdón. Ujú. Desde el punto de la psicología, ¿qué puede comentarnos sobre el perdón? Bueno, a los consultorios psicológicos llega mucha gente con este conflicto. Yo quiero aclarar que en nuestro caso, nosotros damos consejería pastoral, psicológica y bíblica. Entonces, en nuestro caso, también tenemos un apoyo de parte de la ciencia, ¿no? Bueno, hay un equipo de psicólogos que hizo una publicación del año 2005, dirigidos por el doctor Carl Tonzer. Él es un catedrático de la Universidad de Stanford y también es miembro de la Universidad Santa Clara. Dentro de ese test que ellos han hecho, una publicación, han investigado a 259 personas, eso está en las redes sociales, y ellos han llegado a una conclusión en cuanto al tema del perdón. En cuanto al tema del perdón es que las personas que no pueden perdonar son gente que se estresan más rápidamente. También sabemos que es gente que están controlados mayormente por la ira. Presentan en su vida diaria dolores de cabeza, jaquecas y problemas estomacales. También Esconfa, que es la institución de donde yo enseño, que tiene alianza con la Universidad San Marcos, también ha hecho estudios del año 2004, 2000 a 2004 aproximadamente, y ha hecho un estudio también de 120 personas, un seguimiento a la gente que no ha podido perdonar. Dentro de ese estudio también han logrado entender y han tenido conclusiones de que la gente que no puede perdonar les cuesta tener una vida cristiana exitosa. Son gente con tendencia a la crítica muy fácilmente. También se sabe que físicamente no concilian fácilmente el sueño. Por parte que viven con la crítica y con el enojo continuamente, no concilian el sueño. También no tienen buena relación social, ni familiar ni social. Ahora, médicamente, tienen problemas con la tensión arterial, tienen problemas con sus mecanismos gástricos, también úlceras, tienen problemas orgánicos y también afecta el sistema nervioso. Entonces, la falta de perdón sí trae un problema físico, ¿no? Pastor Jairán, ya nos habló del perdón desde el punto de la psicología. Ahora, usted como pastor y conocedor de las Escrituras, ¿qué nos puede compartir sobre el perdón? Bueno, las escrituras tienen un tema muy amplio. O sea, hablar del perdón, el perdón se encuentra definitivamente casi en todos los libros de la Biblia, se habla sobre el tema del perdón. Pero para ser un poco más concreto, creo que la mayoría de las personas en los países latinoamericanos conocemos el Padre Nuestro, ¿no? Dentro de la enseñanza del Señor Jesucristo, en el libro de Mateo, capítulo 6, creo que la mayoría conocen esta oración. Cuando Jesús dice, cuando oren, oren de esta manera, ¿no? Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad en el cielo como en la tierra. Yo creo que la mayoría conoce esta oración. Ahora, el pasaje también dice, perdona nuestras ofensas. En otros textos dice, perdona nuestras deudas. Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. O perdonamos a nuestros deudores. Entonces, aquí la Biblia justamente habla del perdón. Y la gente a veces no tiene el conocimiento escritural de lo que dice Jesús. Cuando esta oración va llegando al final, que nos han enseñado tradicionalmente, no leemos lo que sigue después. Aquí dice, porque si perdonares a los hombres sus ofensas, eso está en Mateo capítulo 6, versículo 14, si quiere apuntar el texto bíblico. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, también vuestro Padre Celestial perdonará las vuestras. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre Celestial perdonará las vuestras. Entonces, esto tiene que ver también en la Biblia, habla del perdón. Ahora, sabemos también que el cristianismo procede de alguna manera del judaísmo.
En el judaísmo hay una costumbre muy interesante en el Yom Kippur en Israel, porque en Israel se hace una celebración anual donde se celebra también la expiación, el perdón de Dios hacia nosotros. Pero en esta celebración ellos tienen en esos días, que es el día más santo para ellos de todo el año, en esos días también se celebra algo. Un día antes de la celebración del Yom Kippur se celebra el día del Eber Yom Kippur. ¿Qué es eso? Es un día antes de la celebración de ellos donde la gente busca primeramente el perdón de los demás, de su prójimo, antes que el perdón de Dios. Porque dicen, si yo no tengo el perdón del prójimo, de alguna manera no soy digno de acercarme a Dios y pedirle perdón. Ahora, otra cosa interesante, si hablamos bíblicamente, el texto que yo cité aquí en Mateo capítulo 6, cuando se habla del perdón, y vamos al lenguaje original en que se escribió este texto, en el griego, sabemos también que la palabra perdón en griego se escribió apulote. Y esta palabra apulote, esta palabra lo que significa literalmente es soltar, dejar libre. Eso es perdonar en el original del texto. Y cuando uno perdona, de alguna manera usted suelta. Eso sería perdonar, soltar, dejar libre. Ahora, algunas personas que saben el tema de liberación espiritual comprenden también que hay gente que no puede ser libre de influencias demoníacas o de influencias de espíritus. ¿Por qué? Porque no han podido perdonar. La Biblia habla de algo interesante que antes de pasar a la siguiente pregunta, quiero hablar justamente de un tema que la Biblia sí tiene. Las escrituras tienen un tema importante, que es el tema de la restitución. Esto es importante citarlo cuando hablamos del perdón. ¿Por qué? Si recordamos, hay un pasaje de los evangelios que habla de un personaje famoso llamado Zaqueo. Creo que la mayoría de la gente sabe este pasaje de Lucas 19. Un hombre de pequeña estatura que pasaba a Jesús, y este hombre quiso mirar a Jesús y se subió a un árbol sicómoro. En el libro de Lucas, el capítulo 19, voy a buscar el pasaje. Aquí la Biblia dice que este hombre, cuando Jesús fue a su casa y posó dentro de la casa del Señor, cuando estaban en la cena, Zaqueo hizo algo interesante. Mucha de la cultura judía veía a los publicanos, él era un publicano, que es un judío que cobraba impuestos de parte de Roma a sus propios contemporáneos, sus propios hermanos judíos, y se consideraban como vendidos al gobierno. Entonces, en el estatus social de aquella época, ocupaba alguien un estrato social inferior. Eran las prostitutas y los publicanos, era la misma cosa. Y este hombre era un publicano. La Biblia dice que este hombre, siendo pequeño, se sube sobre una mesa o se pone en un lugar alto y dice a todos puesto en pie. Escucha, el pasaje dice Lucas 19, el versículo 8 dice, puesto en pie, dijo, Señor, dice aquí, Señor, he aquí, la mitad de mis bienes voy a dar a los pobres. Y si en algo he defraudado a alguien, se lo regreso cuadruplicado. Interesante. Ahora, cuando nosotros leemos las escrituras y vamos al libro de Isaías, si pueden tomar nota, por favor, háganlo. Libro de Isaías, capítulo 1, habla un tipo de perdón correcto. Y es que el agresor, el victimario, es muy bueno cuando el victimario pide perdón. Si alguien ha hecho daño a otro, puede pedir perdón. Entonces, se mira de los dos puntos de vista. Que yo tenga la capacidad y la decisión de perdonar, pero también si he hecho daño, tenga la capacidad de restaurar. El libro de Isaías, capítulo 1, dice, lávense, limpien el pecado de vuestros corazones delante de vosotros, delante de mis ojos. Dejen de hacer lo malo, aprendan a hacer bien, busquen el juicio, restituyan al agraviado, hagan justicia al huérfano y amparen la viuda. Entonces, cuando una persona quiere que lo perdonen, lo más correcto es que restituya al agraviado. Es más, eso está en el Código Penal de los países, de las leyes, de las constituciones. Cuando alguien comete un delito, muchas veces el juez imparte una norma
en que tiene que de alguna manera indemnizar de alguna forma al agraviado o pagar una multa al Estado o a la persona que se encuentra afectada. Tiene que indemnizarlo. Y esto tenía que ver lo que hace Zaqueo con lo que dice el profeta Isaías y con algo también que está en el libro de Éxodo, de la ley de Moisés. En Éxodo, el capítulo 22, por ejemplo, dice: si el ladrón que fuera hallado forzando una casa y fuere herido porque está haciendo la falta y muriere, el que le hirió no será culpado de aquella muerte. Mira, esto habla de la ley. Y en el Código Penal o en las carreras de Derecho se estudia también la ley bíblica. En el capítulo 22, versículo 9 dice: en toda clase de fraude, escuche, sobre buey, sobre asno, sobre oveja, sobre vuestro vestido, sobre toda pérdida, cuando alguno dijere, esto es mío, entonces la causa de ambos irá ante los jueces, y el que los jueces condenen pagará el doble a su prójimo. Dice el versículo 12, si le hubiere sido hurtado, resurcirá a su dueño. O sea, hay una ley en la Biblia también que habla de la restitución. Cuando una persona, por ejemplo, en Levítico capítulo 6, ha robado, ha ofendido, ha hecho daño, el Levítico 6, versículo 3 dice que tiene que restituir aquello que se robó, aquello que dañó, aquello que calumnió, tiene que restituir. Entonces la Biblia sí habla justamente de esa área del perdón. Ya para finalizar esta pregunta, el libro de Santiago capítulo 5, versículo 16 dice: confiesen vuestras ofensas unos a otros para que seáis sanados. Cuando uno quiere ser perdonado, uno debe confesar la ofensa. Y esto también tiene una bendición a nivel físico. La persona también es sanada. El Salmo 32 dice: bienaventurado o feliz, feliz, feliz aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a que Dios no inculpa de pecado. ¿Qué estamos hablando? Que hay que buscar dos cosas: el perdón de la otra persona, el semejante, pero también el perdón de Dios. Si hubiera perdón en nuestros corazones, que es una decisión personal, si hubiera perdón, no habrían tantos divorcios, no habría tanto problema legal. Si usted y yo proponemos en nuestro corazón llegar a perdonar, queda en la mente el pasaje: si no perdonas a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre perdonará las vuestras. Pastor Jairán, ¿nos puede compartir un testimonio sobre el tema del perdón? Bueno, he visto muchos testimonios. Creo que, uno de ellos, voy a citar dos testimonios. El primero justamente es dos exconvictos del campo nazi de concentración, dos judíos. Uno le pregunta al otro y le dice: ¿has podido olvidar los nazis después de muchos años ya siendo ancianos? Y este hombre le contesta: no, cada día los odio más, dice el exconvicto del centro de concentración, ¿no? Entonces el otro le contesta: entonces aún los nazis todavía te siguen teniendo prisionero, porque no había logrado perdonarlos. Recuerda que Jesús dice en el Evangelio que tenemos que perdonar aún a los enemigos, bendecir a los que nos maldicen, hacer bien a los que nos ultrajen y nos persigan. Ahora, cuando viene el tema del perdón, me llama mucho la atención. Yo he vivido en Colombia, en zonas de violencia militar, donde nos han matado pastores, donde han quemado iglesias, gente que está fuera de la ley. Y llegar a perdonar gente que ha hecho atrocidades, que ha violado, que ha matado, que ha asesinado, no es fácil. No es fácil. En mi vida personal, nosotros hemos llegado a perdonar al hombre que asesinó a nuestro padrastro. Y ha sido muy difícil el proceso. Pero con el tiempo que se logra perdonar, uno es libre. Nosotros hemos llegado a perdonarlo a tal punto de traerlo a nuestra casa y ofrecerle un plato de comida sin veneno. Hemos llegado a perdonarlo. Ahora, viene a mi mente, ya para terminar, la experiencia de una mujer llamada Pastora Mira García, que hizo parte de la reconciliación de paz en Colombia. Cuando se hizo el proceso de paz en Colombia, ella decía algo: aquí estamos hablando de cosas innombrables y cosas imperdonables. A ella, por ejemplo, ella le asesinaron sus dos hijos, perdió su esposo, la extorsionaron por muchos años, y llegó el punto en que el asesino de su propio hijo, ella lo tuvo enfrente de su casa,
baleado y lo atendió en su cama, lo puso en la cama en el cuarto de su propio hijo y lo atendió, lo ayudó. Y ella, dice ella, que ella tomó la decisión de perdonar a ese muchacho, perdonar a la organización que le había hecho daño. Así que lo interesante es que el perdón es una decisión. Ella pudo perdonar a alguien que mató a su hijo. Ella pudo perdonar a alguien que quebró su economía. El perdón es una decisión. Cuando usted y yo perdonamos, nos parecemos más a Cristo. Pastor Jairán, muchas gracias por cada una de las respuestas que nos ha dado. Dios les bendiga, muchas gracias. Que Dios los guarde y ojalá que en su corazón pueda haber el deseo y la decisión de poder perdonar a sus semejantes. Que Dios los bendiga y multiplique sus vidas. Bendiciones.